O de repente sería, vamos a esperar unos 5 minutos más. Si no, ya pues para 2 personas es difícil, ¿no? Porque se retrasan mucho. El problema que sería castigarlos a ustedes también, que estuvieron a la hora. Si no, habría que postergarlo para el día viernes en la clase Zoom y enviarles correos a los chicos, ¿no? Para que participen. Vamos a ver, vamos a esperar un ratito. Mientras tanto, vamos explicando muy rápidamente lo que habíamos hecho, creo, en la clase anterior. A ver si por ahí alguien ingresa. En la clase anterior hemos estado haciendo ciencia y ambiente, y lo que hicimos la semana pasada, estuvimos hablando de los protistas, ¿no es cierto? Que ya es el segundo reino. Habíamos hablado del primer reino, que era el reino monera, cuando hicimos las bacterias y las cianobacterias. Y ahora ya habíamos empezado a hablar del reino protista. El segundo reino. No hay orden en los reinos, ¿eh? Se le dice segundo para efectos de estudiarlos. Pero no hay un orden, no hay uno que es más importante que el otro. Hicimos el reino protista y ahí dimos las características del reino protista. Le dije que el reino protista son organismos que viven en las aguas del océano, en las aguas hervidas o en las aguas estancadas, incluso en la tierra húmeda. Los protistas son bien variados a nivel de características, ¿no? Porque hay algunos que son unicelulares y otros que son pluricelulares. Los unicelulares son microscópicos, como los protozoarios, por ejemplo, y los pluricelulares pueden ser gigantes, como las algas del mar. Esas algas que ustedes ven en el mar, esas son protistas. A nivel de alimentación, algunos, como los protozoarios, son heterótrofos, quiere decir que se alimentan de otros seres, de otros organismos, mientras que las algas, por ejemplo, las algas son autótrofas, quiere decir que no llegan a producir su propio alimento y solamente van a extraer algunos sedimentos de la tierra en donde se encuentran. A nivel de reproducción, le dije que algunos tienen reproducción asexual, quiere decir por bipartición nada más. Una misma célula se divide en dos y esos dos son idénticos al progenitor. Y otras son de reproducción sexual, quiere decir que hay dos células, dos gametos, un gameto masculino, un gameto femenino. Y ahí las nuevas células que se producen son diferentes, no guardan exactamente las mismas características de sus progenitores. Entonces, esas son más o menos las características de los protistas. El tamaño, algunos son microscópicos unicelulares, otros son muy grandes, pluricelulares. A nivel de nutrición, algunos son autótrofos, como las algas, otros son heterótrofos, como los protozoarios. Y a nivel de reproducción, algunos son de reproducción sexual, otros son de reproducción asexual. Asexual quiere decir no hay gametos sexuales que participen. Los protistas los habíamos clasificado en dos, en protozoarios y algas. Protozoarios y algas. Normalmente en los protozoarios se clasifican por su movilidad. Y habíamos clasificado los protozoarios, casi todos, o todos son unicelulares. Son unicelulares. Y las algas son algunas unicelulares, pero la mayoría son pluricelulares, tienen muchas más células, son grandes. Los protozoarios son casi todos microscópicos y unicelulares, tienen una sola célula. Los protozoarios, que es lo que habíamos empezado a ver, y hoy día íbamos a ver algas, los protozoarios lo habíamos clasificado en 4, y es por su movilidad. Mastigóforo, mastigo, quiere decir flagelados, porque tienen casi como el espermatozoide, tienen un pequeño látigo que les permite movilizarse, ¿no? Mueven su látigo y ellos van avanzando. Eso se llaman mastigóforos o flagelados, de flagelo, ¿no? Maciel, buenos días.
Los esporozoos, esos forman unas pequeñas bolitas, casi como huevos, que se llaman esporas. Los sarcodinos son aquellos que van a formar, les había dado el ejemplo, esos que se tiran sobre las paredes y que van bajando. Entonces los sarcodinos van a formar unas prolongaciones de su citoplasma que los hacen movilizarse como si estuvieran arrastrándose, ¿no? Y los ciliados son aquellos que tienen pelitos, que se llaman cilios, unos pelitos alrededor que se llaman cilios, y mueven esos cilios como las pestañas, y logran movilizarse. Entonces, esa era la división de los protozoarios que ya hicimos la semana pasada. Y hoy día íbamos a hacer lo que se llama algas. Las algas también se iban a clasificar, pero sobre todo se iban a clasificar por el color, pero el color es por el sedimento que tienen. Están los cefalonofitos, que son verdes, los pirrofitas, los crisofitos, los feofitas, los rodofitos y los clorofitas. No vamos a hacer una gran especificación de cada una, no les corresponde, ya estudian biología, pero vamos a diferenciar una de otra y sobre todo vamos a dar un ejemplo de cada una. Se van a dar cuenta ustedes que las algas las conocen ustedes, ¿no? Entonces, el género protista lo habíamos dividido en el reino protista, disculpen, es uno de los 5 reinos. Acuérdense que los 5 reinos es Plantae, Animale, Monera, Protista y el reino Fungi, o hongos, ¿no es cierto? Esos eran los cinco reinos que habíamos estudiado de la taxonomía, que ya había sido dada incluso por Aristóteles. Entonces habíamos estudiado los moneras, ahora estamos estudiando los protistas, y los protistas vamos a estudiar, ya lo hicimos la semana pasada, ahora estamos haciendo un pequeño repaso de lo que es protozoarios, para luego pasar a hacer el segundo filo, que es el filo algas. Los moneras, ¿se acuerdan que era un reino? Se dividía en 2 filos, filobacterias y filocianobacterias. El reino protista se divide en 2 filos, filos protozoario y filos algas. Entonces, cuando empezamos a estudiar la semana pasada los protozoarios, le decíamos que los protozoarios eran unicelulares, primera característica, o sea, son microscopios. Unicelulares quiere decir una célula. Pluricelulares o multicelulares quiere decir muchas células. Son los protozoarios, característica principal, todo esto lo tienen en la ficha, pero digamos que la parte más importante es que son organismos unicelulares, que son heterotróficos. ¿Qué quiere decir heterotróficos? Que tienen una nutrición heterótrofa. Yo les había hablado que la nutrición, no hablamos de alimentación, porque alimentación podríamos hablar del hombre, ya que él lleva la alimentación a la boca. Hablamos más bien de nutrición. Habían 2 tipos de nutrición, heterótrofa y autótrofa. Hetero quiere decir varios, trofa, alimentarse, ¿no es cierto? Heterótrofa es cuando el organismo no logra producir sus propios nutrientes, entonces toma los nutrientes de otro organismo, Y ahí habíamos hablado de los parásitos que toman de otro organismo produciéndole perjuicios, hasta enfermarlo y matarlo, eso se llaman parásitos. Los saprófitas, que toman nutrientes de organismos muertos. Los saprófitas, cuando un ser humano, un animal se muere, de inmediato se empieza a descomponer y empiezan a aparecer todo tipo de organismos, y entre ellos van a los protistas saprófitas, ¿no? Que van a degradar el organismo muerto, ¿cierto? Entonces esos serían los saprófitas, y tenemos incluso los simbióticos, que toman de otros seres vivos, pero que no le producen ningún tipo de perjuicio.
Por el contrario, entre ellos se necesitan. Entonces, ese es el tipo de alimentación heterótrofa. Heterótrofa. Toman la alimentación de otro organismo, sean vivos, sean muertos, haciéndoles daño o no haciéndoles daño. ¿De acuerdo? Y la otra alimentación es la autótrofa. Les dije que auto quiere decir uno mismo, como automóvil, que se mueve solo porque tiene motor. Entonces, autótrofas quiere decir que ellos mismos producen sus nutrientes, ya no necesitan otro organismo, como los heterótrofos. Entonces, los autótrofos, ellos mismos producen sus nutrientes y los extraen del suelo o del medio en el que están habitando. ¿Es cierto? Entonces, los protozoarios son unicelulares, a nivel de tamaño son microscópicos, una sola célula, son heterótrofos, quiere decir que ellos no producen sus alimentos, sino que la absorben de otros organismos. ¿De acuerdo? ¿Dónde los encontramos? Los encontramos en el agua, en todo tipo de agua, en el agua dulce, corriente de los ríos, en el agua de los océanos, en la parte profunda del agua de los océanos, las encontramos en los charcos, los encontramos en la arena húmeda, incluso, lo acabo de decir, algunos son parásitos, los encontramos en seres, en organismos en descomposición, ¿no es cierto? A esos le llamamos parásitos. Entonces, resumiendo, los protozoarios, los protistas primero, se dividen en dos, protozoarios y algas. Estamos estudiando protozoarios y los protozoarios, ¿qué es la característica de los protozoarios? Que son unicelulares, que son heterótrofos y que viven en las aguas, y algunos son parásitos, viven en otros organismos. Esa es la característica, ¿de acuerdo? Ahora, a nivel de clasificación, les había dicho que los protozoarios los vamos a clasificar en mastigóforos o flagelados, ¿de acuerdo? Porque tienen flagelos. En esporozoos, porque producen esporas, sarcodinos, que hacen prolongaciones del citoplasma, que les permiten avanzar, y ciliados, que tienen pelitos, cilios, pestañas. Esa es la clasificación. ¿De acuerdo? Flagelados, esperozoos, sarcodinos, ciliados. Si no se acuerdan de mastigóforos, porque es un poco complicado, acuérdense de flagelos. Flagelados, esperozoos, sarcodinos y ciliados. Esa es la clasificación de los protozoarios. ¿De acuerdo? Esa es la clasificación de los protozoarios. Entonces, si empezamos a estudiar uno a uno, vemos que los primeros serían los ciliados. Son unicelulares. Les dije que la característica de los ciliados es que van a tener, no sé si logran ver aquí, esta es una foto microscópica, y al otro lado más bien vemos una representación de un ciliado, y vean alrededor esos pequeños pelitos, como pestañas. Esos pelitos se van a llamar cilios, y es lo que utilizan para moverse, ¿ves? Los cilios. Acá lo vemos en la foto también. Se mueven por esos pelitos, los pelitos se van moviendo, esas pestañitas, y ellos pueden desplazarse. ¿De acuerdo? Son unicelulares, ahí lo ven en la foto, tienen una sola célula. Su característica es que presentan varios núcleos, muchos núcleos. Algunos son grandes, como los macronúcleos, se ven acá en la foto, y otros mucho más pequeños, como los micronúcleos. Miren, tienen varios núcleos, no es uno solo. Vamos a ver acá. Tienen varios núcleos, ahí lo ven en la foto. Son varios núcleos, los que están acá. Son varios núcleos. Y los cilios, esa es la gran característica. La presencia de cilios, todos esos pelitos que están alrededor,
Eso se llaman cilios, acá también lo vemos. ¿Ah? Cilios, son estos pelitos que les sirven para movilizarse. Se alimentan de bacterias, tienen una especie de boca incluso, ¿ah? Ingieren los alimentos, los ingieren las bacterias, las jalan y las ingieren, y tienen incluso una especie de ano por anal, por donde van a expulsar todo lo que ya no necesitan, ¿cierto? Porque si no se pueden, si todo se queda al interior, se intoxican y mueren rápido. Entonces todo lo que no necesitan, ya lo que está degradado, lo expulsan por un poro anal. Esta foto que vemos es la típica, el más característico de todos los ciliados es el paramecio, que lo encontramos en las aguas servidas. Casi siempre cuando vemos un charco de agua que tiene un color verde, es debido a la presencia de paramecio. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera clasificación de los protozoarios. Protistas se clasifican en protozoarios y algas, y los protozoarios se clasifican primero en ciliados, que se movilizan mediante cilios, como si fuesen pelitos, por eso su nombre de ciliados. Por eso su nombre de ciliados, ¿no? Como si tuviesen pelitos, esto de acá, cilios. ¿De acuerdo? Dicen diminutas proyecciones como pelos. Su alimento son las bacterias, te dije, y cada ciliado tiene uno o más núcleos grandes, llamados macronúcleos, y uno o más núcleos pequeños, llamados micronúcleos. Todo lo que es pequeño es microbús, por ejemplo, y todo lo que es grande es macro, ¿cierto? Entonces, esa es la primera clasificación de los protozoarios. El segundo serían los sarcodinos. Y le dije que los sarcodinos se mueven, se movilizan a través de pseudópodos. Ustedes lo ven acá en la imagen, en la foto que tienen ustedes acá. Esa es una entamoeba histolítica, ¿ah? Que produce grandes problemas digestivos. Están en las aguas hervidas. A veces entramos en una piscina que está muy sucia y tragamos esta entamoeba histolítica y después se aloja en nuestro sistema digestivo y nos produce una enfermedad terrible, diarrea, fiebre, la entamoeba histolítica. Entonces, miren, esto de acá se llama pseudópodos, estas prolongaciones, ¿ves? Como delitos que se forman, se van formando y luego se retraen, después se vuelven a formar y se retraen, y le permite avanzar por las paredes. ¿Ah? Eso se llaman pseudópodos. Pseudópodos, ¿no? Acá está la palabra, esto, pseudópodos. Estas prolongaciones. Hay unos jueguitos, les decía yo, que tienen los niños, ustedes lo tiran sobre la pared y se van como formando cosas que van haciéndolo bajar, y baja toda la pared, un moco, así que lo tiran en la pared, una gelatina, algo parecido. Esos son los pseudópodos, ¿ves? Son prolongaciones de su citoplasma. El citoplasma ya saben que es todo lo que está dentro de la célula. El citoplasma es la parte gelatinosa, acuosa de la célula, que está protegido por la membrana, y dentro del citoplasma, ahí vemos todos estos organelos, ¿no? Todos estos de acá son organelos. El organelo principal es el núcleo. Y ahí tenemos mitocondria, ribosoma, todos esos son organelos. Pero toda esta parte acuosa, gelatinosa, en la que nadan esos organelos, se llama citoplasma, ¿no? Como una gelatina. Entonces, estos citoplasmas se hacen prolongaciones como dedos que le permiten de ir arrastrándose. Esos son los sarcodinos. ¿Ah? Se encuentran en el agua. Se encuentran en el agua de los lagos, del océano, incluso en las partes más profundas, en los charcos de agua, en los pozos de aguas abandonados. Ahí se encuentran estos sarcodinos. Más conocido, la entamoeba histolítica. Entamoeba histolítica. Entonces ya tenemos hasta ahora dos clasificaciones dentro de los protozoarios. El primero eran los ciliados, porque tenían cilios o pelitos, y el segundo son los sarcodinos, que tienen pseudópodos, así se llama, que son prolongaciones de su citoplasma que le permiten desplazarse. La tercera de la clasificación serían los flagelados, o mastíforos también se le llama. Mastíforo un poco más
flagelados. Hace poquito nomás hubieron las elecciones de primera vuelta y había un candidato medio loco, medio tonto, que era López Aliaga, que él decía, es soltero, que es, no quiere tener deseos sexuales, que está enamorado de la Virgen María, eso es lo que decía López Aliaga. Entonces decía, pero ¿qué haces cuando sales y ves una chica muy bonita, no se te presentan deseos sexuales? Y él decía, bueno, cuando yo salgo y veo una chica muy guapa, entro a mi casa y me autoflagelo. ¿Qué quiere decir flagelarse? Él agarraba, hizo un látigo y se flagelaba. O a veces a los padres dicen, oye, este lo flagelaba con su correa. Pues ya se imagina. El flagelo es como un látigo. Igual. Entonces, tercera clasificación de los protozoarios se llaman flagelados. ¿Por qué? Porque tienen una especie de látigos. Por aquí tienen una foto, miren. Estos latiguitos. No son pelitos como los cilios de los ciliados, sino miren, este de acá, el Trypanosoma. Tiene un látigo ahí atrás, ¿lo ven? Tiene una especie de latiguito atrás. Y eso lo utilizan, miren, este es un látigo, ¿no es cierto? Y eso lo utilizan para movilizarse. Mueven el látigo y van avanzando. Se van avanzando. Igual esta yardia acá, también igual. ¿Ah? Aquí tiene hasta 3. Y los otros tienen en varios lados estas triconomas vaginales. ¿De acuerdo? Entonces, a eso le llamamos flagelados o mastigóforos. También son unicelulares, como los anteriores, o sea, son microscópicos, son unicelulares, y producen grandes enfermedades. La gran mayoría, algunos están en el medio ambiente, pero la gran mayoría son parásitos. Son inoculados al comer algo, están ahí y también nos producen grandes enfermedades. A los flagelados, otros incluso son introducidos por las picaduras de mosquitos. A veces hay unos mosquitos que toman el agua en un charco donde están estos protozoarios flagelados, toman el agua, lo guardan en el cuerpo y después cuando te pican, te lo introducen, te producen una enfermedad, como por ejemplo la UTA. Ustedes conocen la leishmaniasis o UTA, hay mucho en la selva, ya está desapareciendo. Pero es una mosca que te pica, te deja, dicen el huevito, pero no es que el huevito, es estos protozoarios que se quedan y que empiezan a producir una infección y te va prácticamente a comer, te desaparece una parte de la piel, te la van comiendo, se queda en vivo. Eso se llamaba la UTA. La UTA. Existía mucho en la selva. Ahora último se ha logrado combatir esta enfermedad. ¿De acuerdo? La UTA. El mal de Chagas es otra enfermedad, así se llama el Trypanosoma. También es introducido por un mosquito que te mete este protozoario, Trypanosoma cruzi, en tu sangre, y eso se va de frente a los riñones, al hígado, al páncreas, y te produce grandes fiebres, infecciones, y te mata, incluso te forma una bolita, eso se llama el mal de Chagas. El triconoma vaginalis, que produce la tricomoniasis, eso es sobre todo en las mujeres. Igual también es producido por mosquito, algunas veces se pasa a través de las relaciones sexuales, otras veces la misma mujer lo absorbe, el tricomona vaginalis. Hay que algunas veces puede llegar a ser mortal, ¿no? El ETS, enfermedad de transmisión sexual, así se llama, ETS, es una enfermedad de transmisión sexual a través de las relaciones sexuales, se contagia, tricomonas vaginalis. Y la Yardi, Lamblia, su enfermedad se llama yardiasis, que lo consumimos cuando, por ejemplo, las moscas dejan sus huevos en las frutas, y nosotros comemos una fruta sin lavarla, y eso va a nuestro intestino, y ahí pasó ese parásito, ese protozoario, que se llama Yardia lamblia, y te va a producir especies de pequeños gusanitos en el estómago, ¿no? A veces los expulsas en las heces, otras veces te producen esas picazones anales que muchas veces se han sufrido, y algunos son mucho más graves que eso, pueden producir graves enfermedades, la yardia.
Bueno, hay varios tipos de giardia. Entonces, estos son los flagelados o mastigóforos, es otro tipo de protozoario. Entonces, ya vamos tres. Los ciliados, que tienen pelitos que se llaman cilio, que sirven para movilizarse. Los sarcodinos, que forman pseudópodos. Pseudo es falso, podos, pie, falso pie, ¿no? Pseudópodos. Ahí se pueden acordar el nombre. Pseudópodos, falso pie, porque no son pies con los que camina, sino son prolongaciones que le permiten arrastrarse y movilizarse, los pseudópodos, ¿cierto? Y el tercero son los flagelados, que no tienen cilios, no tienen pelitos, no tienen pseudópodos, sino que tienen flagelos, como látigos, que le permiten movilizarse. ¿De entonces, dentro de los flagelados, ahí tenemos varias fotos. La primera es la Leishmania peruviana, Leishmaniasis también se llama, o UTA, que es esa enfermedad de la piel, sobre todo a nivel del rostro, de los brazos, de las manos. Presentaba mucho en la selva. La leishmaniasis, la UTA, producido por una especie de mosquito que te pica y que te deja ahí la leishmania, que es un protozoario, te lo deja ahí, y eso se moviliza dentro de el tripanosoma, que produce mal de Chagas, ahí lo ven, miren, como un caballito, tiene una cola, y ahí está dentro de los glóbulos rojos, dentro de la bacteria, es una foto, foto microscópica, parece un caballito de mar, y se mueve por este flagelo. Entonces, el mal de Chagas, picadura de un insecto que te pone el tripanosoma dentro de la sangre y se va a través de las arterias de las venas hacia todo el cuerpo, que produce esta enfermedad que se llama mal de Chagas. La Giardia lambia, esto es lo que yo les decía, miren como pequeños flagelos que le permiten movilizarse. También producido por una mosca que se quedan en las frutas, en el queso. A veces los alimentamos y nos produce la enfermedad. Y la tricomona vaginalis, que es una ETS, una enfermedad de transmisión sexual. A veces el hombre la absorbe de los mosquitos y se la pasa a la mujer a través de las relaciones sexuales, o viceversa. ¿De acuerdo? Entonces, la característica de estos protozoarios es que todos tienen estos flagelos, esa especie de latiguitos para movilizarse. Entonces, estos se les va a llamar mastigóforos o flagelados. ¿De acuerdo? Ya tenemos tres, ya hemos hecho tres. Tenemos los ciliados, los sarcodinos y los mastigóforos o flagelados. Y el último de esta clasificación van a ser los esporozoarios. Los esporozoarios no se movilizan, no se mueven. Son parásitos, quiere decir que viven en otro organismo, no viven al aire libre. Los otros tres que les hemos dado, que les he dicho, viven en las aguas, al aire libre. Son introducidos al cuerpo por los mosquitos. Los mosquitos toman agua y te van a pasar el tripanosoma o la leishmanía que te produce la UTA, y al momento de picarte te van a dejar esos esporozoarios, los protistas, estos organismos que te van a producir la enfermedad. Sin embargo, los esporozoarios no viven al aire libre, viven dentro de los organismos como si fuesen parásitos, son parásitos. ¿De acuerdo? Entonces, van a reproducir formándose células que se llaman esporas. Y esas esporas van a viajar a través del torrente sanguíneo y se van a depositar en todo tu cuerpo, en los pulmones, en el hígado, y te puede producir, pues, muerte, ¿no? La muerte. El más famoso de todo, la malaria. La malaria, felizmente también es una enfermedad que ya con vacunas está desapareciendo. La malaria, que es producido por un protista, un esporozoario que se llama el plasmodio. Y miren, acá tienen una figura muy interesante, muy interesante, de cómo el mosquito es el que te introduce, el mosquito anófeles se llama, te pica y te va a dejar los esporocitos, o sea, esas pequeñas células.
de estos esporosovarios, pero va a dejar. Eso va a ir al hígado, ¿se dan cuenta? Y luego va a ir a todo el sistema digestivo. Se va a alojar en todo el sistema digestivo, después uno los expulsa. Entonces, estos son la malaria, ¿de acuerdo? Una enfermedad muy grave, producido por un esporozoario, que es la cuarta clasificación de los protistas. Entonces ya está pues, terminado. Protista es el segundo reino. Son organismos que se viven normalmente en las aguas, en las tierras húmedas, y otros viven en otro organismo, como parásitos. Algunos son unicelulares, otros son pluricelulares, como las algas, porque las algas también es un protista, algas. Son de alimentación, algunos autótrofas, ellos producen sus alimentos como las algas, otros son heterótrofas, los protozoarios son heterótrofos, porque absorben su alimento de otro ser vivo o muerto. ¿De acuerdo? Y tienen algunos reproducción sexual, otro asexual. Los protistas los hemos clasificado en dos filos, protozoarios y en algas, y los protozoarios los hemos clasificado en 4 subfilos, que son los mastijóforos o flagelados, que se movilizan por flagelos, una especie de látigo, los ciliados, como el paramecium, que se moviliza a través de pelitos que se llaman cilios, los sarcodinos, que se movilizan a través de pseudópodos, falsos pies, que son prolongaciones citoplasmáticas que le permiten arrastrarse, como la entamoeba histolítica, es uno de los ejemplos, y los flagelados que viven casi todos en las aguas, protozoarios de vida libre, y que son inoculados por un vector, casi siempre es un mosquito, al ser humano, y que le produce graves enfermedades, como la UTA, el mal de Chaga, la tricomonasis y la yacasis. ¿Verdad? Y los últimos serían los esporosovarios, que son parásitos, esos no viven en las aguas, no están en los seres vivos, no viven, es todo un ciclo, es todo un ciclo, ¿ya? Es todo un ciclo. El insecto lo introduce al ser humano, el ser humano invade todo el ser humano, y el ser humano lo bota por las heces, y el insecto vuelve a consumir las heces, y lo aloja en su sistema digestivo, en sus intestinos, luego pica nombre y le introduce, y así es un ciclo. Eso se llama el plasmodio, ¿no es cierto? Que es un esporozoario que produce la enfermedad llamada malaria, que hace grandes fiebres, etcétera, etcétera. Bueno, entonces esto es lo que haciendo un pequeño resumen de la clase que ya habíamos comenzado la semana pasada. Bueno, pues lo dejamos ahí porque el lunes se hicieron los exámenes, entonces ya toda una semana que no hacemos estas clases. Y luego íbamos a hablar de la segunda clasificación de los protistas, que son las algas. ¿De acuerdo? La segunda clasificación que van a ser las algas. Las algas son organismos autótrofos, a diferencia de los protozoarios. ¿Qué quiere decir autótrofos? Que ellos no viven en otros seres, sino que producen sus propios nutrientes. ¿De acuerdo? Sus propios nutrientes, las algas. No tienen movilidad, las algas no se movilizan. Algunos forman colonia, o sea, en mancha, y el agua se las lleva, pero no son ellas solas las que se van a movilizar. Las algas, a veces ustedes han visto cuando van a la playa como el mar bota las algas, no quiere decir que las algas se han movido, no, han colonizado el agua y el agua las hace mover y las bota, ¿de acuerdo? Algunas por su tamaño son unicelulares, ya veremos, unicelulares, algunas algas, como las algas pardas, por ejemplo, son unicelulares, las euglenas son algas unicelulares,
y otros son pluricelulares, o sea, son grandes, algunos hacen muchos metros, como el sargazo que vemos en las playas, ¿no es cierto? Y que son un tipo de alga. No son plantas, porque a pesar de que hacen fotosíntesis, hacen fotosíntesis como las plantas, pero sin embargo no tienen órganos, no tienen estómago, corazón, pulmones, perdón, no tienen, no son animales, no tienen otro tipo de órganos, por lo tanto no van a considerarse plantas, ¿de acuerdo? A pesar de tener el cloroplasto, que les da ese color verdoso, ¿no? O sea, tienen pigmento fotosíntesis. Esas son las principales características de las algas. Luego hay una clasificación y estudiaremos cada uno de sus clasificaciones, son 6. Pero bueno, esto se acaba aquí. Ya avanzaremos en la segunda parte de los protistas, las algas, en la próxima clase. ¿De acuerdo, muchachos?